es importante la definición de un ajuste quiropráctico. Muy bien, comencemos por ello. El ajuste quiropráctico es el movimiento manual o manipulación manual rápido, controlado, específico, que modifica el aplastamiento de los nervios para cambiar por alivio. Quiere decir que la manipulación tiene un control. Si alguien va a hacer una manipulación de la región cervical, tiene que tener control para que pueda salir efectivamente en las condiciones que uno quisiera, ¿verdad? Claro, y conocer el área que está manipulando, saber qué tipo de movimientos o manipulaciones se pueden realizar o no, para que esta acción no implique ningún riesgo. Fíjate, la columna cervical, en este caso hablando de la columna cervical, el movimiento es fisiológico. El cuello tiene un movimiento de rotación en la cual consigue el límite. Tú no puedes sobrepasar aquel límite. Paola, no solamente estamos hablando de una fractura en la región cervical, estamos hablando incluso de un problema vascular, un derrame cerebral que se puede dar por una mala manipulación. Si nos fijamos, esta columna que tenemos acá... A ver, acá tenemos un modelo en el cual usted nos va a si poder nosotros explicar más enfocamos la columna cervical, no solamente tenemos vértebras donde podemos fracturar, sino tenemos arterias. Tenemos las dos arterias carótidas que entran al cerebro y dos arterias cerebrales, que también estas cuatro son las que justamente llegan al cerebro. Si nosotros extralimitamos el movimiento en la región cervical, obviamente podemos lesionar estas arterias, estas vértebras. Sin embargo, Paola, yo te puedo decir que un ajuste quiropráctico de una persona capacitada es más fácil que tomarse un paracetamol. Con eso le estoy diciendo que tiene toda la seguridad de aquella persona que tiene el tiempo y la práctica, el profesionalismo para poder hacer estos ajustes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los motivos más frecuentes o más comunes por los cuales los pacientes acuden a la consulta por un ajuste quiropráctico en esta área, una manipulación y también esas molestias que se presentan con frecuencia y que en muchas ocasiones hacemos que nosotros mismos tronemos el cuello, tronemos la espalda? Es así, la consulta frecuente en esta región son personas, en verdad, si vemos la columna aquí, existe una curvatura. Siempre menciono que esta curvatura no es adorno, Paola. Esta curvatura que tenemos nos sirve para amortiguar el peso que tiene la cabeza. La cabeza pesa aproximadamente 12 kilos. Si la persona deja de tener esta curvatura en la columna cervical, tiene tendencia a tener una tensión tremenda en la región cervical, obviamente dolor de cabeza, pero están condicionando incluso para que se produzca una hernia de disco en la región cervical. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la columna, la anatomía de la columna tiene que tener estas curvaturas. Si tú encuentras, y yo encuentro mucho en el consultorio cuando revisamos, hay una rectificación, incluso una curvatura que se va al otro lado, cuando debería ser anterior, se va a la región posterior. Y esto es muy peligroso porque imagínate si llegamos al extremo de los casos a que te propongan una cirugía a este nivel, es mucho más peligroso a que te propongan una cirugía en la espalda baja. Sí. Entonces, es bien importante cuidar la región cervical. ¿Por qué razones se da el dolor en la región del cuello? Generalmente es la tensión. No nos olvidemos del estrés. No nos olvidemos que minuto a minuto las personas estamos estresadas. Y hay algunos que responden mal al estrés. Entonces estos músculos tienden a tensionarse y a rectificar mucho más la columna cervical. Entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Ahora hay muchas personas que al tronar el cuello o la espalda, por ejemplo, o recibir un masaje de algún familiar, cualquier persona que no sea especialista, sí sienten un alivio, se sienten mejor después de esto. Así es. El alivio, cuando una persona por sí solo hace tronar el cuello, muchas veces se hace hábito, y un mal hábito, porque si nosotros todos los días estamos tronando el cuello o parte de la columna, estamos dejando suelto la región cervical
y podemos estar llevando al otro extremo del problema, donde el cuello puede ser flexible, lábil, y por esta razón también producirse las hernias de disco. Una es porque se atasca y el otro porque podemos flexibilizar al extremo la columna cervical. Muy bien, entonces cuando uno siente algún dolor, alguna molestia en el cuello, lo más aconsejable es ir a un especialista que pueda realizar distintos estudios y aplicar un tratamiento. Por ejemplo, cuando se va a la consulta con el quiropráctico por estas molestias en el área cervical o en el cuello o en la espalda, ¿qué tipo de estudios ustedes realizan? Bueno, mira, yo quiero hacer un paréntesis y eso me sirve porque a mí me ha sucedido. Pueden sucederse los accidentes no solamente porque el quiropráctico es malo o porque el quiropráctico ha deseado producir una iatrogenia en un paciente. Fíjate, me llega un paciente con una radiografía de la columna cervical. La columna cervical tiene 7 vértebras y me llega una radiografía muy nítida en verdad, pero la séptima estaba borrosa, no se veía. Ya. Entonces quería que yo acepte esa radiografía, pero le dije que se tiene que repetir porque no estoy viendo la séptima. Pero me dije, claro, doctor, usted hágame el tratamiento y ya tiene las... Pero yo no veo la séptima, no le voy a poder manipular. Entonces, él una semana antes había tenido un accidente de tránsito. Fíjate, Paula, cuando después de enojarse tanto el paciente aceptó hacerse la nueva radiografía que yo le he indicado y justamente la séptima lo tenía fracturado. ¿Qué tal si yo accedía a lo que él me decía? Iba a producir un tremendo error y fatal si yo ajustaba a este paciente. Entonces no solamente seguramente la culpa iba a recaer con seguridad, toda la culpa iba a ser mía. Por eso es que los profesionales debemos ser un poco rígidos y aplicar todo lo que hemos aprendido. Un profesor americano de la quiropráctica me decía, ustedes no son adivinos, si ustedes no ven una radiografía, pidan otro hasta que vean, si no, no opinen. Y era claro, tan cierto aquello que en verdad a mí me ha sucedido. Muy bien, y después de realizar todos esos estudios, ya tener con certeza su diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos posibles para las personas que sufren molestias en esta área del cuello, dolor y demás? En verdad, una forma natural de resolver el problema de la columna cervical y de toda la columna siempre son los ajustes. Los ajustes son manipulaciones de la columna, porque me dicen, ¿cuál es la diferencia entre la fisioterapia y la quiropráctica? La fisioterapia es un complemento bien importante, pero la quiropráctica es mucho más profundo. Llegamos a la columna, de donde emergen las fibras nerviosas, de donde emerge el problema. Entonces nosotros lo que hacemos en un problema de tensión, se desalinea la columna. No tiene esa alineación que debería tener. Tiende a subluxarse la columna por una tensión. Entonces vienen las molestias. Lo que hace el quiropráctico es justamente alinear esta vértebra y darle funcionalidad, que se mueva para que deje de pellizcar la emergencia de estas fibras nerviosas. Y seguramente muchas personas en este momento se preguntarán, ¿la consulta con el médico quiropráctico, los tratamientos que se aplican son dolorosos? ¿Son, por ejemplo, de varias sesiones, como en el caso de la fisioterapia? Porque cuando nos dan o nos derivan al área de fisioterapia, desde ya sabemos que tenemos que ir varias sesiones, ¿no? ¿Cómo ocurre en el caso de la quiropráctica? La quiropráctica, dependiendo del cuadro, porque hay mucha gente también que viene por simples molestias que tiene, solamente es prevención. Pero si se trata de cuadros ya muy complejos, como la hernia de disco, la rectificación de la columna o desgaste de algunas vértebras, tenemos siempre que tomar el protocolo, como dice la quiropráctica. 12 sesiones es el primer paquete, el segundo paquete de otras 12 sesiones, que es la rehabilitación, y el mantenimiento, que es el tercer paquete de otras 12 sesiones. Pero te vuelvo a repetir, dependiendo del cuadro, de la complejidad del cuadro que vaya a presentar el paciente. Muy bien, es importante aclarar ello. ¿Es doloroso? La preocupación de muchos. Absolutamente, Paola, no es doloroso. Una sensación de satisfacción y bienestar. Yo hace ratitos, por la tarde había atendido a un paciente que vino con mucho dolor, y eso es lo que muchas veces los televidentes no pueden entender. Un solo ajuste puede decir, se me pasó totalmente todo el dolor.
con un solo ajuste. Hay pacientes que pueden tardar un poco más y otros que pueden tardar más tiempito para resolver. Todos no van a responder ¿Y en de la misma forma. algunos de ellos pueden volver a aparecer estas molestias? En verdad que sí. La quiropráctica es una medicina de control. De tiempo en tiempo siempre se les dice, ustedes tienen que venir. No tienen molestia, igual tienen que venir. ¿Qué mejor prevenir que cuando empiece a doler siempre es más tedioso el tratamiento? Muy bien, es importante recalcar ello también, así que ya para finalizar, doctor Coronel, algunas recomendaciones que tenga respecto al tema que estamos abordando esta noche, los riesgos de tronar el cuello, de recibir masajes en esta área en la cual podemos sentir molestias con frecuencia. En verdad es malo que uno mismo haga tronar sus huesos y lo haga peor si lo hace de forma frecuente. Hay personas que son aficionados. Yo te cuento, Paula, hay médicos que les gusta, les apasiona cuando me ven trabajar. Y hay gente que no es profesional también que quiere hacer lo propio, lo que yo estoy haciendo en consultorio. Entonces, no lo hagan. Prepárense, hagan su formación en la quiropráctica para poder manipular, porque en cualquier momento se les puede ir la mano y el problema puede ser fatal. Entonces, como usted dice, puede acabar en un derrame cerebral. Así es. Entonces, hagamos que podamos acudir a un quiropráctico para que pueda ver nuestros problemas y no arriesgar nuestras vidas, ¿no? Porque el problema puede ser fatal.